Iniciamos este nuevo mes con la bendición del Señor, con expectativa renovada en el Señor y confiados en su gracia que nos sostiene y que será un mes de bendiciones extraordinarias. Podemos decir en esta mañana, hasta aquí nos ayudó el Señor. Han transcurrido 81 domingos en línea y la palabra del Señor nos ha sostenido, nos ha fortalecido. Su gracia ha sido suficiente en nuestras debilidades. Y este mes de octubre, en medio de la contingencia sanitaria que vivimos, nuestra iglesia, como parte de la familia cristiana alrededor del mundo, pero además nuestra denominación traza su origen en el movimiento de reforma protestante del siglo XVI. Y más específicamente, nuestra denominación está identificada con la tradición calvinista. De manera que si el Señor lo permite, el último domingo de este mes estaremos celebrando el aniversario número 504 del inicio de la Reforma Protestante. En ese contexto, durante este mes de octubre, me gustaría invitarlos a escuchar nuestra nueva serie, Gracia sobre Gracia. Y queremos acudir a las Escrituras como siempre lo hacemos, porque la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta que abarca todas las esferas de nuestra vida. Es por eso que queremos nuevamente captar el mensaje de la gracia de Dios. Y lo queremos hacer a partir de algunas parábolas de Jesucristo. La oveja y la moneda perdida, el fariseo y el publicano, el hijo perdido y los obreros de la viña. El tema de la gracia nos muestra de manera clara y contundente la impotencia del hombre para salvarse a sí mismo. Pero por otro lado, nos muestra el poder y maravilla, bondad y misericordia soberana al mostrar su gracia sobre pecadores que no merecen ser salvados. Para la salvación de una persona, afirmamos que es solo por gracia, ya que por la depravación total del hombre, por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, por sus propias obras, jamás puede alcanzar su salvación. Solo por fe en Jesucristo, ya que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesucristo expone 3 parábolas en San Lucas capítulo 15, en donde manifiesta la compasión, la misericordia, su gracia, el Padre que busca al Hijo, el Padre que busca al perdido, pero también queda en evidencia el gozo del Padre al encontrar al que estaba perdido. Hay fiesta, hay alegría, hay regocijo, porque el que estaba perdido es hallado, solo por gracia. Por eso,
cuando leemos juntas las tres parábolas del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, nos muestran el corazón de un Dios amoroso, de un Dios bondadoso, que busca a las almas perdidas y es paciente. Entre las parábolas de Jesucristo, la parábola de la oveja perdida es una que no se nos olvida. Muchos de nosotros la aprendimos desde nuestra niñez y la recordamos profundamente porque causó un impacto en nuestras vidas. Porque pudimos darnos cuenta de la oveja extraviada, pero también del amor de aquel que busca preocupadamente y que al encontrarlo se goza, de manera que externa esa felicidad cuando el pastor y la oveja se reúnen. Derivado de esta parábola, muchos cantos han sido escritos. Aquí mismo en nuestro templo conservamos una pintura elaborada por una de nuestras hermanas que ya está en la presencia del Señor. Ese cuadro sublime, extraordinario, del encuentro del pastor y su oveja, el que estaba perdido y es hallado solo por gracia. El relato bíblico nos indica que Jesucristo estaba rodeado de recaudadores de impuestos y pecadores que habían venido a escucharlo. Acostumbraban a escuchar a Jesús. Y esto molestaba a los fariseos y a los maestros de la ley. Ellos lo tomaron como una ofensa, el que vinieran, el que se acercaran a escuchar a Jesús, los pecadores, los publicanos. De tal manera que comenzaron a murmurar entre ellos, refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Nuestro Señor, nuestro Maestro, comienza esta historia haciendo una pregunta retórica. El versículo número 4 del capítulo 15. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En los tiempos bíblicos, quien tenía 100 ovejas era un hombre que tenía recursos y que además, si tenía 100 ovejas es porque tenía recursos, entonces podía emplear a un pastor y varios colaboradores. Y el pastor conocía a todas sus ovejas y al menos las contaba una vez al día. Pero en cierta ocasión, en cierto día, al contar cada una de las ovejas, se dio cuenta que una se había extraviado. De manera que el pastor dejó a las 99 bajo el cuidado de los colaboradores,
en un lugar seguro, y entonces fue a buscar aquella oveja que se había extraviado. Cabe mencionar, hermanos, que el enfoque de esta parábola no está en las 99, sino que el enfoque de esta parábola está en la oveja que estaba perdida. Ese es el énfasis que sigue Jesucristo en su narración. Por eso es que el Señor dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Claramente entonces hay un enfoque del pastor y la oveja extraviada. Por otro lado, las ovejas son animales sociables que permanecen y viven juntas como un rebaño. Por eso también se habla de un rebaño, como la iglesia del Señor, porque las ovejas viven juntas, permanecen juntas, son sociables. Por eso hablamos del concepto de rebaño. Pero cuando una oveja se separa del rebaño, entonces queda a la deriva, queda desconcertada y queda inmóvil, esperando al pastor. Vean la importancia del concepto de rebaño, el concepto de iglesia, el concepto de unidad, el concepto de fortalecimiento, de oración junta, y de qué manera cuando una oveja se aleja del rebaño, cuando una oveja queda extraviada por alguna razón, por alguna circunstancia, se desconcentra, y es entonces cuando queda a la deriva. Por eso es que el pastor está preocupado por esa oveja que está a la deriva. Por eso es que el pastor va a buscarla hasta encontrarla. Y cuando es encontrada, Él la pone sobre sus hombros y la carga durante el regreso al rebaño. Porque la intención es, no hay que perder más tiempo. Hay que integrarla, hay que reunirse rápidamente para que muy pronto el pastor, la oveja que había estado extraviada y el rebaño estén juntas nuevamente. Ahí está la intención de la parábola. Ahí está el propósito del que busca y de la que es hallada. Con toda rapidez, el pastor busca a la oveja extraviada, la carga sobre sus hombros y luego entonces la regresa, la integra, la incorpora al rebaño. La oveja debe de permanecer en el rebaño. La oveja debe socializar, convivir, participar en el rebaño, porque de esta manera las ovejas y el pastor están juntos. Por eso dice las Escrituras, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Pero además,
el relato tiene un final extraordinario, porque el pastor está lleno de alegría, el pastor está feliz, está contento. La Biblia dice que al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Vean la emoción, el gozo, la pasión, de tal manera que el pastor llega a casa, llama a sus amigos y vecinos y los invita a compartir su gozo. De manera que la preocupación que el pastor ha experimentado buscando la oveja, ahora al encontrarla, se convierte en gozo, en júbilo, en fiesta, y celebra con sus amigos y vecinos diciendo: así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Recuerden que habían dos auditorios. Estaba por un lado los publicanos y pecadores, y por otro lado los fariseos y religiosos. El Señor Jesucristo compara a los recaudadores de impuestos, a la gente inmoral, a todo pecador, con una oveja que estaba perdida, porque el énfasis de la parábola está en la oveja extraviada. Mis amados hermanos, cuando la oveja se perdió, no responde al llamado del pastor. La oveja perdida se rehúsa a moverse, de tal manera que el pastor tiene que acercarse hasta donde está la oveja y encontrarla. Y tuvo que levantarla, y tuvo que restaurarla, y tuvo que cargarla, y tuvo que ponerla sobre sus hombros para llevarlo de regreso al rebaño. Así es el amor de Dios. Así es el amor de nuestro Padre Celestial. Y Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. Qué hermoso es poder hacer alegre a Dios. Qué hermoso es que el Señor se alegra, se regocija, está contento cuando encuentra a su oveja extraviada. Porque Dios está genuinamente interesado en la salvación del pecador. Y como un pastor busca al hombre, quien es incapaz de hacer algo por sí mismo y regresar por sí mismo, regresar por sus fuerzas al rebaño, quien está extraviado por sí mismo no regresa al rebaño. Es necesario que el pastor vaya en búsqueda de esa oveja perdida, levantarla e integrarla nuevamente al rebaño. Es que, de acuerdo a la doctrina de la gracia, es Dios quien va al hombre, no es el hombre quien viene a Dios. Dios encuentra al hombre que está perdido en sus delitos y pecados. Y cuando lo encuentra, el cielo se alegra. Por supuesto que hay gozo por aquellos que hacen la voluntad de Dios, pero cuando un pecador se vuelve a Dios con arrepentimiento y fe, es tiempo de celebrar juntos, porque los hijos de Dios que estaban perdidos han sido encontrados. La segunda parábola tiene el mismo enfoque con una metáfora diferente.
Ahora Jesús describe a una mujer que tenía 10 monedas. La historia de la moneda perdida revela todas las emociones que enfrenta esta mujer buscando su moneda. Hay emociones de ansiedad, de preocupación y de gozo. Posiblemente estas monedas eran parte de un dote y eran usadas como decoraciones ornamentales en su tocado. Quizá como el anillo de compromiso o el anillo de bodas de una mujer con incrustaciones de piedras preciosas. Entonces, la pérdida de uno de estos diamantes causó consternación, ansiedad y preocupación. Y cuando la mujer se dio cuenta que había perdido una moneda, era impensable que alguien se lo hubiese robado. Entonces, el lugar donde debía buscar su moneda perdida era en su propia casa. Entonces ella tomó una escoba e iluminando el espacio con la luz de un candelabro, barrió la casa con mucho cuidado y fue revisando cada lugar, cada rincón, hasta encontrar su moneda extraviada. Y cuando encontró su moneda, su preocupación desapareció y ahora se convirtió en alegría, en gozo nuevamente. Amigos, vecinos, vengan conmigo. Ahora ella tenía que compartir su felicidad y por eso los convocó y les dijo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así como la mujer se alegra porque lo que había perdido había sido encontrado, también el cielo se llena de alegría cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Dios. Mis amados hermanos, así como la moneda le pertenecía a la mujer que diligentemente la buscó cuando la perdió, el pecador que se arrepiente le pertenece a Dios. Estas dos parábolas, la de la oveja y la de la moneda extraviada, muestran la gracia de Dios. Muestran al Padre que busca lo que está extraviado. Pero la oveja es del rebaño. La moneda es de la mujer. De manera que en su propia casa está buscando a esta moneda que está extraviada, porque le pertenece a la mujer. Porque usted y yo le pertenecemos a Dios por gracia, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Él nos eligió de manera incondicional desde antes de la fundación del mundo para que hoy, por medio de la fe en Jesucristo, tengamos la salvación. De manera que si usted ha sido encontrado por el Señor, hoy es llamado a extender el amor y la preocupación por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven que espiritualmente está perdido en medio de este mundo pagano. Y es por eso que buscamos que cada familia que ha sido encontrada por el buen pastor muestre el amor de Cristo. Y nos alegremos con los ángeles de Dios cuando un pecador vuelve al rebaño por la gracia y la misericordia del Señor. Pero si usted se encuentra solo,
Si usted se encuentra extraviado, perdido, alejado del rebaño, este día el Señor está buscándole. Este día no es casualidad el que usted se haya detenido y haya escuchado esta reflexión. Es el Señor que está buscándole y es el Señor quien quiere sanar sus heridas. Es el Señor quien quiere tomarlo en sus brazos y es el Señor quien quiere regresarlo al rebaño, regresarlo a casa, porque Cristo murió por usted. Y entonces usted le pertenece al Señor y Él quiere glorificarse en su vida. Si usted se encuentra alejado, si usted se encuentra aislado, si usted se encuentra solo, preocupado, lleno de ansiedades o en depresión, este día el Señor quiere restaurarle su vida y el Señor quiere tener fiesta en el cielo. Y nosotros también queremos alegrarnos y gozarnos juntamente con los ángeles y celebrar la fiesta del Señor, porque el Señor vino a buscar y a salvar por gracia lo que se había perdido. Acerquémonos pues al rebaño del Señor y encontremos siempre gozo, paz y contentamiento. Que el Señor bendiga nuestras vidas